El comercio, el intercambio y la pacífica institución capitalista es y ha sido indispensable para el desarrollo apropiado de la civilización. Este mismo ha sabido reconciliar enemigos, o por lo menos ha sabido evitar el enfrentamiento violento de los mismos. ¿Qué menos perjudicial que el intercambio de nuestras extensiones materiales o prolongaciones personales en pos de satisfacernos mutuamente, sin entrar en conflicto alguno? Y si algo hemos aprendido del maravilloso defensor de la libertad francés, Frédéric Bastiat, es que, donde entra el comercio, no entran las balas. Este sistema social voluntario no es ni más ni menos que anárquico. Reina el orden espontáneo, la libertad, la cooperación social, las normas de propiedad privada. La división del trabajo se da automáticamente gracias a las preferencias y habilidades de cientos de miles de individuos. El herrero coopera con el panadero, y si no fuera por ambos, uno no comería y otro carecería de cuchillos. La catalaxia y el orden espontáneo permiten, entre todos los individuos, lograr el beneficio recíprocamente. Si el libre mercado perjudicara, ¿por qué existiría en primer lugar? Las decisiones individuales que constituyen al mercado entero no habrían estado presentes si no fuera por una búsqueda de mayor satisfacción. Esta satisfacción individual, más concretamente, hace referencia a la teoría austríaca del valor subjetivo. El grado de interés que uno le atribuye a los bienes y servicios siempre es fluctuante, subjetivo y a veces inconsciente. Este grado de interés puede ser 0 o puede ser 100. Si no fuera por esta simetría en la mente de los individuos, no existiría mercado e intercambio. Es decir, en el comercio, uno valora más lo ganado que lo perdido, y viceversa. Esta desigualdad es la que impulsa a la gente a que venda y compre de forma constante. Una vez transferido el título de propiedad, podríamos decir que el individuo ha prosperado. Muchos relativistas y escépticos morales rechazan cualquier tipo de principio ético y quizá recurren a justificar sus acciones por la utilidad, felicidad o consecuencia que éstas podrían brindar. Esto es erróneo e inmoral, ilógico y contradictorio. Nosotros los libertarios sostenemos un principio fundamental que pauta objetivamente qué acciones son legítimas y qué acciones son incorrectas e ilegítimas. Este mismo tiene el nombre de principio de no agresión, o en inglés Non-Aggression Principle. El principio de no agresión establece que ningún hombre debe agredir o amenazar con violentar aquellos recursos que otro hombre ya apropió anteriormente. De hecho, de ahí viene la famosa frase rothbardiana: todo derecho humano es un derecho de propiedad. Nosotros los humanos, racionales y conscientes, nos percatamos de nuestros cuerpos y demás prolongaciones personales y materiales. Estas mismas son obligaciones negativas a no agredirnos. Y es por esto que cualquier proposición no libertaria es siempre una contradicción. Es un oxímoron negar nuestra racionalidad, y como consecuencia de esto también es contradictorio negar la propiedad privada, es decir, negar la proposición libertaria del homesteading que dice el primer usuario y ocupante es el legítimo propietario del recurso, es contradictorio. ¿Por qué? Bueno, dicha negación no flota por el aire, sino que requiere de un medio físico cuyo control obviamente es exclusivo. Nosotros somos los legítimos usuarios y propietarios de nuestros cuerpos y podemos rechazar cualquier interacción externa que pretenda invadir al mismo. Los principios morales del libertarianismo rechazan la invasión hacia la integridad física, el robo, la estafa, el asesinato y la amenaza de todas estas cosas, ya que implica que potencialmente alguno de estos actos se concretará. Es por eso que debemos castigar a aquellos antisociales que incumplan estas normas de convivencia que son casi innatas.
Pero hay un enemigo que realiza todas estas perversiones compulsivamente sin nuestro consentimiento y se sale con la suya. Y este ente se llama el Estado. El Estado es una organización política. Se trata de una entidad con la fuerza suficiente para gobernar y desempeñar funciones sociales y económicas dentro de una zona delimitada. Tiene el poder de legislar, cobrar impuestos y es el juez supremo de los conflictos interpersonales. Son pocos los que alguna vez cuestionamos el hecho de que 4 o 5 hombres de corbata decidiesen de forma constante sobre la intimidad de los individuos. Este mencionado grupo de individuos indudablemente ejerce violencia y coacción a su respectiva forma. Este mencionado avance hacia la propiedad se justificaría de varias formas, entre ellas mal necesario o mal menor, contractualismo y democracia. Ahora bien, estas tres podrían estar desmontadas fácilmente con tan solo repasar el análisis sociológico e histórico de la creación del Estado. Ya basta con prestarle un poco de atención al socialdemócrata pero intelectualmente honesto Franz Oppenheimer, al ferviente escritor abolicionista Lysander Spooner o a Murray Newton Rothbard, defensor del anarcocapitalismo del siglo anterior. Los estados han sido formados en la anarquía más primitiva, es decir, mediante la libre pero criminal organización de algunas personas para invadir y someter a otros pueblos también organizados en anarquía. Y es que hay un mito que afirma que la anarquía busca abolir toda jerarquía, pero esto depende de cómo entendamos el concepto de jerarquía o lo que implica. El orden social espontáneo contiene, claramente, ciertas jerarquías no coactivas. Esto significa que cualquier organización voluntaria entre personas es compatible con el libertarismo. La rentabilidad de este mismo sometimiento y la esclavización estaba en permitir la producción y dar cierto margen de libertad, para luego quitar gran parte de la ganancia y dividir el botín entre los saqueadores, formando una suerte de organización forzada cuyas leyes establecerían de forma clara qué y cómo hacer las cosas. Ya con una nueva forma organizativa impuesta, se caracterizarían dos divisiones dentro de la sociedad, el sometido y el sometedor, el esclavo y el esclavista, el benefactor y el malefactor, el que vive a partir de los medios económicos y el que vive a partir de los medios extraeconómicos o políticos. La casta dominante se las ingenió, a través del monopolio de la violencia, para continuar ese saqueo y pasar desapercibidos. Por lo tanto, los dominados comenzaron a percibir de forma distorsionada el significado real del Estado y lo que implica su existencia. La educación formal ha sido y es la herramienta principal para llevar a cabo el lavado cerebral masivo y el delirio estatista. El Estado reparte descontroladamente, por años y en épocas muy sensibles del aprendizaje, una lista limitada de falacias, mentiras e ideas absolutamente repudiables y totalitarias, disfrazadas de democracia, división de poderes, estado de bienestar y demás. Al no haber una representación física y concreta de los estados-nación, se ilustra los mismos mediante mapas y fronteras ficticias, que aparentan demostrar, de forma vacía, la existencia visual del Estado. El individuo en plena formación mental baja la guardia y acepta su existencia. ¿Por qué nos pondríamos a la defensiva de nosotros mismos? Si el Estado somos todos, y no unos pocos como realmente lo es, ¿por qué sentirse atacado? ¿Por qué espantarse de algo que supuestamente nosotros creamos o somos? Esa lógica es la que reside en el pensamiento moderno. Es acá mismo cuando un amante de la democracia, sea del tipo que sea, interviene con el contraargumento de que la gente se elija a su gobernante, por lo tanto, la premisa anarquista se vería anulada. Sin embargo, mi objeción antidemocrática es bastante simple y concisa. ¿Qué superioridad ética y jurídica tiene el 51% por sobre el 49%? ¿Qué clase de aberración es aquella que pretende que el 51% de los votantes, así como el 99% también, puede decir sobre la propiedad, la vida, la libertad y la dignidad de ese 49% o 1%? ¿Qué límites morales y éticos hay en la decisión de la mayoría? Si entre 9 personas le hurtamos la casa a X persona para donar sus pertenencias a la caridad, ¿es legítimo? Si fuera legítimo, según un demócrata, ¿qué tal si matamos a X persona para donar sus órganos a aquellos que necesiten uno? ¿Cuál es el límite? La realidad es que no lo hay. El individuo es constantemente reprimido gracias a un capricho arbitrario que decide arrogantemente sobre su propiedad. Puede haber gran variedad de crímenes y varios grados de gravedad, pero la esencia es la misma. Los gobernadores no tienen ningún incentivo para no dejar en quiebra su patria. Sus ingresos ya están garantizados. Y hasta diría que hay incentivos para que saqueen lo más rápido posible, considerando que la gestión es limitada y temporal. Uno podría decir que si saquean y destruyen, no van a ser votados, pero ¿y qué tal si inculcan las ideas equivocadas? ¿Y si culpo de las crisis económicas al mercado capitalista y no a los bancos centrales que monopolizan la moneda y manipulan la masa monetaria? ¿Qué tal si construimos un pueblo ignorante que defienda mi intervención creyendo que soy su mesías?
Esto genera una horda de militantes del estatismo que reclaman más intervencionismo, que ahogan al sector privado y a la gente. Este proceso se genera en bucle y no tiene fin. La democracia no solo es inmoral y carente de ética, sino que, además, podría ser un camino sin retorno al socialismo populista. El Estado constantemente hace propaganda con empleo público en un acto de autoalabanza. ¿De dónde sale el dinero del gasto público? ¿Del contribuyente o del saqueado? ¿Qué pasa si el contribuyente tiene una menor capacidad de consumo? Invertirá menos y por lo tanto no podrá crear tantos puestos de trabajo en su proyecto empresarial. Además, consumirá menos, por lo que otros terceros también se verán perjudicados. Esta lógica también puede ser aplicada al frecuente discurso de invertiremos en este rubro económico o invertiremos en la industria nacional. El dinero gastado para subvencionar ciertas empresas o favorecer ciertos sectores y rubros económicos no es más que hacer crecer a X a costa de hacer decrecer a Y. Los estatistas pretenden aumentar la renta familiar y combatir el desempleo y la pobreza con infraestructura pública y empleo público en general. ¿Acaso no ven que la creación de empleo público implica mayor gasto y por lo tanto una menor capacidad de consumo individual? Lo único que generan son situaciones de decadencia social con políticas delirantes para luego pretender ser los mesías de la economía y de la planificación social. Ignoran que el ahorro es el motor económico de la sociedad. El consumo es consecuencia del fruto del trabajo de los individuos. Por eso, si consumimos mucho, nos quedamos sin individuos que inviertan y ofrezcan mejores productos a mejores precios. Bajo ninguna circunstancia debemos permitir que la mano inmoral del Estado deteriore nuestro mercado y juegue con nuestra prosperidad y los frutos de nuestro trabajo. Actualmente los libertarios discuten cuál es la alternativa más eficaz y más consecuente a nuestras ideas para llegar al tan deseado libertarismo. Hay ciertos grupos que promueven la idea de crear un partido político libertario que haga propuestas populistas de derecha y vaya gradualmente desarmando al Estado. Esta posición, originalmente propuesta por anarquistas como Murray Rothbard, se llama reformismo. También hay quienes ven inmoral y hasta utópico llegar a fines libertarios utilizando medios políticos. Estos son los agoristas, liderados principalmente por Samuel Edward Conklin III. Los agoristas prefieren ejercer la desobediencia civil, la contraeconomía como herramienta para desfinanciar el Estado y difundir las ideas de la libertad. Otras voces, como la de Hans Hermann Hoppe, han argumentado a favor de que debemos intentar descentralizar al aparato estatal lo máximo posible y establecer temporalmente un sistema político monárquico, ya que son, según la historia, los máximos protectores de la propiedad privada dentro de todos los tipos de gobierno. Finalmente, sería de mi agrado dejarle un mensaje a aquellos curiosos que son recientes en la filosofía liberal o libertaria. Un libertario entiende y debe entender que es una mera casualidad que la libertad proporcione prosperidad. Debemos evitar confundirnos sobre el por qué defendemos la libertad. Muchos la defienden, por ejemplo, como si fuera una simple herramienta para lograr riqueza. Esto no convierte a uno en liberal o libertario, sino que lo convierte en un insustancial utilitarista. Hay que comprender a la libertad como un valor per se y evitar a toda costa la defensa mesiánica de figuras populistas de derecha que aparentan ser mínimamente capitalistas.